Muy buenas noches con todos. Queremos iniciar este evento agradeciéndoles a todos ustedes por compartir un sábado por la noche con nosotros. Tenemos el gusto de contar con la participación de personas de Ecuador, Perú, México, Estados Unidos, Chile, Panamá, Honduras, Colombia, Argentina. Mi nombre es Ana Guerra y represento a la compañía DENEST. DENEST es una empresa con sede en la ciudad de Quito, Ecuador, cuya misión es proporcionar soluciones de ingeniería especializadas. Debido a las actuales circunstancias por las cuales atraviesan nuestras ciudades, hemos decidido migrar varios de nuestros servicios a plataformas digitales. Por esta razón, hemos iniciado una serie de webinars especializados en diferentes áreas de ingeniería con expositores a nivel mundial. En esta primera charla nos acompaña el doctor Jaime Cepeda, con quien estaremos conversando sobre sistemas de medición de área amplia, o más conocido por todos ustedes como WAMS. El doctor Jaime Cepeda es ingeniero eléctrico de la Escuela Politécnica Nacional. En el 2013 recibió su título doctoral en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan. Ha colaborado como investigador en el Instituto de Energía Eléctrica, Universidad Nacional de San Juan, Argentina, y en el Instituto de Sistemas Eléctricos de Potencia de la Universidad de Innsbruck, Alemania. Actualmente se desempeña como gerente nacional de desarrollo técnico del Operador Nacional de Electricidad, SENACE. Sus líneas de experiencia incluyen la evaluación de vulnerabilidad del sistema de potencia en tiempo real y desarrollo de Smart Grid, desarrollo de Smart Transmission Grid, tecnología de medición sincrofasorial, sistemas de protección especiales y dispositivos FACT, metodologías de evaluación de estabilidad del sistema de potencia en tiempo real y, bueno, varios intereses más. Al final de esta charla tendremos un breve espacio para preguntas. Favor escribir sus dudas a través del chat de la plataforma. Luego de esta breve introducción y sin cansarles más, me gustaría dar paso al doctor Jaime Cepeda. Jaime, ¿nos escuchas? ¿Estás con nosotros? Sí, muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación y obviamente por la iniciativa de hacer este tipo de reuniones vía teleconferencia, obviamente considerando la situación que estamos atravesando a nivel mundial. El día de, bueno, la noche de hoy, les voy a hacer una presentación condensada, no digo tan corta, pero condensada, sobre la tecnología de monitoreo de área extendida. Entonces, como justamente se dieron las indicaciones, entiendo que ustedes harán preguntas por interno y al final se procederá a hacer las preguntas, a contestarlas. Entonces, podemos empezar. Bueno, entiendo que deben estar viendo la presentación. Como les había mencionado, pues es una presentación orientada a presentar en forma condensada
tópicos respecto de la tecnología de medición sincrofasorial y cómo han sido las experiencias tanto de investigación como de aplicación en Ecuador. Bueno, entonces empezamos con un tema que todos ustedes deben estar familiarizados, acerca de los sistemas eléctricos de potencia. Entonces, como ustedes saben, el sistema eléctrico de potencia es la máquina de ingeniería más grande del mundo y su función es la de llevar la energía eléctrica desde la generación hasta el usuario final. Para esto, el sistema eléctrico de potencia está compuesto de varios subsistemas: el subsistema de generación, el subsistema de transmisión, el subsistema de distribución y finalmente pues el usuario final. Cada uno de estos subsistemas está compuesto de múltiples elementos y esos múltiples elementos funcionan interconectados, interrelacionados con el propósito final de llevar la energía eléctrica al usuario. Entonces, estos sistemas eléctricos deben cumplir ciertas condiciones de funcionamiento. Las características más relevantes son estas 6 que están acá listadas. En primer lugar, la energía debe ser suministrada en cantidad suficiente. Se debe asegurar que el suministro sea confiable y seguro, que la energía llegue con una adecuada calidad. Además que se debe también vincular con conceptos de economía relacionados con el menor costo de producción posible. Eso se vincula directamente con el tema de optimización de recursos primarios y adicionalmente eso conlleva a la preservación del medio ambiente. Estas 6 características que podrían ser en términos generales de las más importantes del sistema eléctrico. De estas, la tecnología de monitoreo de área extendida se enfoca en la parte de seguridad. Entonces, primero, ¿qué es el concepto de seguridad? La seguridad de un sistema de potencia se relaciona con la habilidad que éste tiene de entregar la energía de forma continua. Y el concepto de seguridad pues se vincula con una definición interesante que se llama las perturbaciones. Entonces, las perturbaciones son eventos exógenos al sistema que modifican el estado operativo del sistema. Entonces, estas perturbaciones ocurren todo el tiempo, hay algunas grandes, otras pequeñas, y la seguridad se relaciona con que el sistema sea capaz de soportar esas perturbaciones y pasar de un estado operativo inicial a un estado operativo final, atravesando lo que se llama el estado dinámico. El sistema debe estar diseñado y estar operado, las dos cosas, orientado a que se cumplan esas condiciones de seguridad. La condición básica de seguridad bajo esa perspectiva es la que se llama el criterio N-1. ¿Qué quiere decir el criterio N-1? Quiere decir de que el sistema debe cumplir con estas condiciones, que un poco más adelante se las ve un poquito más en detalle, cuando exista una perturbación. Esa es la condición N-1, es decir, que uno de los elementos del sistema salga de funcionamiento a causa de una perturbación y de la actuación subsiguiente de protecciones. Entonces, el sistema de monitoreo de área extendida está orientado, una de sus funciones primordiales es dar información valiosa para mejorar la seguridad del sistema. Eso además se vincula con el concepto de redes eléctricas inteligentes, o Smart Grids. El concepto de redes eléctricas inteligentes no es más que la implementación de tecnología, de electrónica, digital y analógica, además de sistemas computacionales y de telecomunicaciones paralelamente al sistema eléctrico, con el propósito de ayudar a que esas 6 características que estaban arriba, pues sean cumplidas de mejor forma, de una forma más óptima y más flexible. Ese es el propósito de la tecnología. Entonces, con esa concepción, pues estas redes eléctricas inteligentes pueden estar implementadas en todas las subetapas que ya se mencionaron de la cadena de valor del suministro. Y en parte principal de lo que vamos a mencionar es la parte de la transmisión.
Entonces, el sistema WAMS está orientado a brindar o a intentar estructurar lo que se llama una red de transmisión inteligente y autocurable. Eso en la literatura pues se le llama una self-healing grid. Eso de ahí forma parte del área que se llama Smart Transmission Grids, que es un área del concepto de las Smart Grids. Entonces, un poco esta introducción pues está orientado a que ustedes tengan un panorama de hacia dónde o cuáles son los propósitos de esta tecnología. Entonces, ya entrando un poquito en materia de la tecnología, los sistemas de medición sincrofasorial están compuestos por una serie de elementos, de los cuales el elemento inicial o el elemento que inicia el concepto de la adquisición de datos fasoriales son las unidades de medición sincrofasorial o PMUs. Estos equipos no son más que unos IEDs inteligentes que lo que hacen es convertir los datos obtenidos a través de sensores ya sea de voltaje o de corriente, tomados de forma analógica, se los convierte a fasores a través de un microprocesador, en el cual existe un algoritmo matemático de análisis fasorial. Entonces, este algoritmo matemático que realiza la transformación del fasor, típicamente suele ser la transformada discreta de Fourier. No obstante, pueden haber otros tipos de algoritmos. De hecho, parte de las investigaciones modernas en tecnología fasorial están orientados a búsqueda de algoritmos de transformación o de estimación fasorial, pues mucho más rápidos y más precisos. Entonces, estas unidades de medición sincrofasorial lo que hacen, como les dije, es calcular un fasor dentro de este microprocesador. Y este fasor, pues, posteriormente se va a sincronizar con otros fasores a través de GPS. Un aspecto fundamental de la PMU, que sí es el nombre, Phasor Measurement Unit, es que el cálculo de la transformada discreta de Fourier, que de hecho los IEDs lo hacen de forma permanente, se complementa con una opción de sincronización en el tiempo gracias a la sincronización que brindan el GPS. Entonces, el GPS se convierte en una herramienta complementaria al IED convencional, que lo que hace es darle una estampa de tiempo al cálculo del fasor, que ya hace la transformada de Fourier. Entonces, esa estampa de tiempo permite que las diferentes PMUs ubicadas en el sistema se sincronicen en el tiempo. Y una vez sincronizadas en el tiempo, pues ustedes saben que las funciones de corriente alterna pues son unas funciones sinusoidales. Y bajo esa perspectiva, las funciones sinusoidales son capaces de tener una referencia angular gracias a esta sincronización de tiempo. Entonces, esa referencia angular es la que da el dato adicional del fasor que el cálculo de la transformada discreta de Fourier por sí sola no puede, porque no tiene una referencia apropiada. Entonces, con toda esta tecnología, pues, lo que tenemos finalmente es un sincrofasor. Se llama sincrofasor porque está sincronizado, están sincronizados entre todos los sincrofasores que están ubicados en el sistema. Algo importante de las PMUs, o las ventajas de las PMUs, están aquí listadas 4 de ellas, son lo que acabé de mencionar, que finalmente es posible obtener una medida del ángulo a través del cálculo del sincrofasor. Otro tema interesante es que el tiempo de actualización es del orden de un ciclo. En sistemas de 60 Hz estamos hablando de 16.67 milisegundos. Un punto complementario es que es posible llegar a tener latencias o desfases temporales del orden de los 200 milisegundos. ¿Cómo se consigue eso? Utilizando fibra óptica como medio de comunicación. Y con esas características de los tiempos de actualización tan rápidos, de tener la medida de ángulo y de tener estos retardos tan pequeños, relativamente bajos, pues me orientan a tener un gran potencial en aplicaciones dinámicas, que ese es el punto principal de esta tecnología. Entonces, bueno,
Luego de la PMU, pues como ya mencioné, la PMU se conecta a un sistema de comunicación muy sofisticado basado en fibra óptica, que posteriormente llevan los datos en cuasi tiempo real a un concentrador de datos masivos que se llama PDC, Phasor Data Concentrator, que puede estar ubicado ya sea de forma local o de forma centralizada. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, el sistema WAMS que administra el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, funciona con la arquitectura de PDC centralizado. Entonces existe un Phasor Data Concentrator centralizado en las instalaciones de SENACE. En ese Phasor Data Concentrator es posible ya disponer de las mediciones de las diferentes PMU sincronizadas, ese es el trabajo del PDC. Y una vez que se disponen de esos datos, es posible ya pensar en las aplicaciones, que es lo que realmente le da valor agregado al sistema WAMS. O en otras palabras, es lo que realmente le da inteligencia a la Smart Transmission Grid. Entonces, dentro de las aplicaciones está el tema primero del monitoreo, que es el Wide Area Monitoring System, en donde uno puede monitorear en tiempo real las variables de voltaje, corriente, frecuencia, ángulo, potencia, todas las que sean posibles de calcular a partir de esas. El ROC-OFF también. Es posible pensar en estimación de estado dinámico, detección de fallas, monitoreo de la capacidad de vínculos a través del tema de análisis de congestión, determinación de separación en islas, calidad de energía incluso. Eso es el tema desde el punto de vista del monitoreo. Desde el punto de vista del control, que es en cambio el Wide Area Control System, existen varias tendencias y existen la posibilidad de desarrollo de la investigación, orientada por ejemplo a acciones de control correctivo, amortiguamiento de oscilaciones, evaluación y mejora de la estabilidad en términos generales. Y también desde el punto de vista de la protección, el Wide Area Protection System, es posible pensar en protecciones adaptativas, calibración dinámica de protecciones o disparo de Special Protection Schemes. Todo esto es factible, pues, utilizando esta tecnología y con las características que se mencionó anteriormente. Entonces, todo esto, todas estas tres tipos de aplicaciones, pues, constituyen el sistema de monitoreo de protección y control, que es el WAMPAV. El Wide Area Monitoring, Protection and Control System. Ok, entonces, un poco para ir enfocando la presentación a algo más tangible. Acá en esta lámina se esquematiza el sistema de monitoreo tipo WAMS que está implementado en el Ecuador. Como ustedes ven, ahí está un mapa del Ecuador, en donde está esquematizado un diagrama unifilar del Sistema Nacional Interconectado, y están esquematizadas la ubicación de las PMUs. Como ustedes ven, nosotros tenemos PMUs en prácticamente todo el Sistema Nacional Interconectado, llegando a más o menos 50 PMUs actualmente instaladas y operativas. Todos esos datos, como les mencioné, llegan al Phasor Data Concentrator que está en SENACE, y una vez que están ahí, pues los datos se convierten en un insumo muy rico, con un potencial gigantesco para una serie de aplicaciones. Entonces, la presentación pues está un poco más orientada a mostrarles las aplicaciones. No hay mucho tiempo para mostrarles toda la secuencia, desde la implementación, la tecnología, los conceptos que hay que tomar en consideración, el protocolo de comunicación que es el IEEE 13118 en su versión 2014. Todos estos temas pues obviamente se escapan un poco del tiempo, así es que más bien si es que hay el interés pues se podría organizar, como ya lo dijeron, algo más extenso. Entonces más bien quisiera mostrarles un pantallazo de las aplicaciones que se pueden hacer, de las cuales hemos estado trabajando ya sea en investigación o en aplicaciones tangibles en el sistema ecuatoriano. Entonces este cuadro de aquí, este mapa de tres cajones, pues es un planteamiento que justamente yo lo he plasmado. Es un resumen prácticamente de todo el trabajo que se ha podido hacer en Ecuador con todo el equipo que ha trabajado para poder lograrlo desde el 2013 que se implementó el sistema WAMS en Ecuador. Son ya 7 años de eso. Entonces, las diferentes aplicaciones que se pueden hacer con la tecnología sincrofasorial, su propósito es brindar una herramienta adicional a las diferentes fases en este caso, de la operación del sistema. Entonces, como ustedes saben, desde el punto de vista eléctrico, pues existe la planificación de la operación en tiempo real y el análisis postoperativo. Esos son
los tres grandes tareas que se realizan en la operación del sistema. Entonces, el sistema WAMPS, tradicionalmente o al inicio, o muchas personas hasta ahora, tienen la idea de que le sirve a la operación en tiempo real y que es un insumo para la operación en tiempo real. Pues sí, es verdad, es un insumo para la operación en tiempo real, pero realmente es una herramienta que le puede servir a estas tres etapas, ¿sí? Entonces, en la planificación de la operación, por ejemplo, utilizando las mediciones, se puede pensar en hacer despachos con restricciones de seguridad, por ejemplo. Ahora, claro, uno pensaría, bueno, ¿y cómo le sirve al planificador, que de hecho tiene que trabajar antes de la operación en tiempo real? ¿Cómo le sirve las mediciones sincrofasoriales? Y sí, la pregunta es bastante interesante y bastante buena, porque efectivamente tal vez no le vaya a servir de forma directa, porque la operación en tiempo real es más bien de ellos. La cuestión es que cuando el sistema empieza a operar, es que uno puede observarle la dinámica del sistema utilizando la tecnología fasorial. Y esa dinámica del sistema puede más bien darnos información muy valiosa que entraría primero al análisis postoperativo. Entonces, si bien el sistema WAMPS, una vez que está funcionando, está operando en tiempo real o en tiempo cuasi real, los datos que se empiezan a generar y que se empiezan a almacenar en el PDC, realmente le van a dar, al primerito que le van a dar un input interesante es el análisis postoperativo. A él primerito le van a dar, incluso antes que a ellos. Claro, es un poco extraño tal vez para ustedes entender lo que estoy mencionando, pero realmente es así. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes han ido, o alguno de ustedes ha ido al cardiólogo, el cardiólogo suele hacerles un examen que se llama electrocardiograma. Y el electrocardiograma no es más que monitorar el ritmo cardíaco del corazón, en donde finalmente lo que se obtiene es unos diagramas de tipo oscilaciones, que indican la salud del corazón. Entonces el cardiólogo agarra el electrocardiograma y con un vistazo de unos pocos segundos o máximo minutos, es capaz de decir si su corazón está funcionando bien o mal. Entonces, claro, ¿cómo es que el cardiólogo sabe eso? ¿Por qué sabe que un electrocardiograma está bien o está mal? Pues él sabe eso porque cuando hizo sus estudios de posgrado en cardiología, lo que obtuvo es información que le enseñó que ciertas rayas o que ciertas condiciones extrañas en el electrocardiograma son indicadores de anomalías cardíacas. ¿Pero cómo supo eso? Pues eso supo porque antes de eso hubo una gran investigación, posiblemente con miles de personas, que tuvieron esas rayas extrañas y que eventualmente tuvieron afecciones cardíacas. Entonces, eso de ahí se llama aprendizaje de patrones. Entonces, para uno aprender del sistema y luego poder llegar a esas conclusiones o a esos análisis como un cardiólogo, lo primerito que necesita es hacer análisis postoperativo. Entonces, uno tiene aquí datos, empiezan a generarse datos, hay que esperar pacientemente que haya eventos, y una vez que haya los eventos, pues empezamos a ver ese electrocardiograma del sistema. Y ese electrocardiograma del sistema nos empieza a enseñar cómo es el comportamiento dinámico del sistema, tal como a un cardiólogo, pues, se le enseña cómo es el comportamiento del corazón en función de la experiencia. Entonces, el primer punto de partida, y de hecho así se ha trabajado en SENACE, cuando yo entré a SENACE en el 2013, lo primero que hice fue trabajar en análisis postoperativos. De hecho, ingresé a la gerencia de operaciones, a la parte de análisis postoperativos. Y se empezó pues a estructurar una serie de análisis, entre ellos análisis de voltaje, análisis de estabilidad oscilatoria. De hecho, uno de los temas más relevantes que ha habido la oportunidad de poder observar en el sistema ecuatoriano es justamente el tema de estabilidad oscilatoria. Es un tema bastante interesante y la presentación termina con eso. Entonces empezamos a aprender a hacer análisis de eventos que se llama análisis post-mortems, hacer estadística de la seguridad estática, de la seguridad dinámica, de oscilaciones. Y con esto, con esta información de un análisis real del sistema, no de simulaciones, sino de una radiografía, de un electrocardiograma del sistema,
Esto de aquí le puede servir después a la planificación. Entonces, una vez que se estructuraron procesos en el análisis postoperativo, pues esos resultados son un input espectacular para poder ahí sí pensar en la parte de planificación. Entonces, ahora sí, una vez que de aquí a acá, ahora sí, con los resultados del análisis postoperativo ya podemos hacer despacho con restricciones de seguridad y empieza a tener sentido este ciclo que está aquí esquematizado. Algo que también hay que trabajarlo es en la parametrización de los aplicativos WAMPS. El sistema WAMPS tiene una serie de aplicativos tipo Energy Management System que tienen que ser parametrizados para que apropiadamente den alertas tempranas a los operadores. Entonces, ese tema de la parametrización pues también se tiene que trabajar. Algo en lo que hemos estado trabajando en los últimos 2 años es en la sintonización de PCS, utilizando tecnología WAMPS. También se ha trabajado en el diseño de esquemas de control y protección. De hecho, ahorita estoy dirigiendo una tesis de maestría de Bolívar, que creo que le había estado conectado, sobre la implementación de un esquema adaptativo de alivio de carga. También se puede hacer el trabajo de identificación paramétrica para validación de modelos. Se puede trabajar en la ubicación de PMUs, ¿sí? Una serie de cosas que se tienen que hacer antes de que funcione. Y obviamente, en la operación en tiempo real, pues es obvio que el operador se va a ver beneficiado de una serie de información muy interesante y muy útil para que pueda hacer su trabajo a través de conceptos apropiados de alerta temprana o early warning y que se orientan a lo que se llama la conciencia situacional en estado dinámico. Eso de ahí pues tiene que ser algo muy fortalecido para que el operador pueda hacer maniobras en tiempo real. Ahora bien, ¿cómo el operador, si bien, insisto, uno creería que él es el que empieza con todo? Pues no. De hecho, yo me atrevo a decir que él es el que termina con todo. ¿Por qué? Porque para él poder hacer maniobras, tuvo que haberse hecho ya esto primero. Y esto de acá también. O sea, en otras palabras, se tuvo que haber ya aprendido del sistema, saber qué le pasa, saber cómo reacciona ante ciertas perturbaciones, para que después él sea capaz de decir, cuando hubo esas perturbaciones debo hacer esto. Por ejemplo, debo descongestionar un vínculo de transmisión. Pero tuvo que primero haber pasado esto. Y esto de acá. Entonces ahí se cierra el ciclo y el operador pues realmente se beneficiará de un conocimiento apropiado para poder trabajar. Entonces, todo esto que está aquí listado de forma simplificada, pues quisiera mostrarles un pantallazo general de cada una de esas posibles aplicaciones. Entonces voy a empezar con la operación en tiempo real, porque obviamente son ellos los que inician con la toma de datos. Entonces, a ver, desde el punto de vista de la seguridad del sistema, un sistema eléctrico de potencia puede atravesar cinco estados diferentes de operación. Lo ideal es que esté siempre en el estado normal de operación. El estado normal de operación se caracteriza porque las variables del sistema se encuentran dentro de rangos normales, no existe ninguna sobrecarga y se cumple el criterio N-1. Esto es un tema fundamental que empecé diciéndolo eso. ¿Qué quiere decir que se cumple el criterio N-1? Quiere decir que en el caso de que salga un elemento del sistema, o puede ser un vínculo de transmisión, puede ser un generador, el sistema debería comportarse de la misma forma como si estuviera en el estado normal. Es decir, ante la salida de un elemento del sistema, se deben las variables seguir manteniendo en sus estados normales. Eso es lo ideal. No obstante, al haber perturbaciones, estas flechas representan las perturbaciones, pues es complicado que el sistema esté siempre en el estado normal y puede migrar a los otros estados. En el estado de alerta, las variables están dentro del rango, pero ya no se cumple el criterio N-1, o sea, estamos en un riesgo potencial. ¿Por qué? Porque si ocurre un criterio N-1, o sea, en otras palabras, si ocurre la salida de un elemento del sistema, pues podemos ya pasar automáticamente al estado de emergencia, en donde ya el sistema empieza a salir de su condición aceptable. Si no se hacen maniobras operativas, ¿sí? El sistema puede irse degradando aún más y llegar a un estado de emergencia en extremo, en donde ya puede haber incluso temas de cascadas o de separación en islas, y pues un colapso podría ser inminente. En el caso de que exista ya un colapso, pues viene el último estado del sistema, que es el restaurativo, en el cual el operador tiene que hacer una serie de maniobras operativas para poder levantar de nuevo el sistema. Entonces, el trabajo del operador en tiempo real es el estar monitoreando y realizando acciones de control. Estas acciones de control pueden ser de tipo preventiva o correctiva.
con el propósito de que el sistema esté siempre dándose las vueltas entre el estado normal y el de alerta. Digamos que eso es lo aceptable. Y para esto, el operador necesita poder observar el sistema. Como ustedes saben, la electricidad no se la observa, se la puede sentir, si es que la topan, pero a lo mejor no la cuentan después, pero no se la puede observar. Entonces, lo que se necesita es una serie de aplicativos que le permitan observar desde un punto de vista conceptual y matemático. Para eso se estructuran los sistemas de SCADA, ¿sí? Entonces, los sistemas de SCADA que iniciaron su operación en la década del 60, luego de un gran colapso que ocurrió en Estados Unidos, en la zona de Nueva York, están orientados para poder tener un monitoreo de estado estacionario o un monitoreo estático. ¿Qué quiere decir eso? Estado estacionario quiere decir un estado en el que el sistema encuentra un punto de equilibrio y que permanece por un determinado tiempo considerable. Por ejemplo, en este caso la SCADA se actualiza cada 4 segundos y por eso me da más bien información de tipo estático. Pero si es que ya estoy queriendo ver cosas más complicadas, le veo al sistema que está bailando, por ejemplo, que está oscilando, pues necesito un monitoreo dinámico. Y ese monitoreo dinámico pues tiene que venir del sistema WAMPS. Si el SCADA convencional no es capaz de darme ese monitoreo dinámico. ¿Para qué me sirve todo este tema del monitoreo? Me sirve para que finalmente el operador realice acciones de control. Este control puede ser preventivo o correctivo. El control preventivo es aquel que se realiza antes de que ocurra una perturbación. Entonces van a decir, ¿cómo es eso? Pues sí, una tarea fundamental de la operación es la de fungir de adivinos. Entonces el operador tiene que adivinar qué podría pasar si ocurriese una perturbación. En este caso se llaman análisis. Esos análisis, ¿qué tal si? De forma general se los llama análisis de Dynamic Security Assessment o de Static Security Assessment, y están orientados a prever qué le pasaría al sistema en caso ocurriese una contingencia N-1. Ese es el propósito de esos análisis, y para esos análisis, pues, se puede partir de una condición de estado estacionario y luego realizar simulaciones ya sea estáticas o dinámicas. En cambio, que el control correctivo, o también que se le llama de emergencia, pues está más bien orientado a corregir algo que ya ocurrió. Ya no estoy en el tema qué tal si pasa, sino que ya pasó. Ocurrió una perturbación y salió un vínculo de transmisión muy congestionado, y eso pues provocó una diferencia angular gigantesca y oscilaciones. Entonces ahora tengo que corregir esa diferencia angular y esas oscilaciones. Entonces ahí yo puedo realizar acciones de control de tipo de lazo abierto o de tipo de lazo cerrado. En las de lazo abierto pues realizo la acción de control y espero que funcione. Y en las de lazo cerrado es posible seguir haciendo más acciones de control hasta que el sistema llegue a estabilizarse. Conceptualmente lo que mencioné antes está esquematizado en este gráfico. En esta parte izquierda, antes de la perturbación, está esquematizado lo que sería el monitoreo de estado estacionario, que podrían venir de datos del SCADA convencional y que podrían entrar a aplicativos orientados al Static Security Assessment o análisis de contingencias o al Dynamic Security Assessment, o orientado a la evaluación de estabilidad en tiempo real. Pero en cambio, ¿qué pasa si ya ocurrió la contingencia? Si ya ocurrió la contingencia, el sistema empieza a atravesar un estado dinámico caracterizado siempre por oscilaciones. Eso se basa incluso en la misma composición dinámica del sistema, cuyos generadores responden a una ecuación diferencial de segundo orden que se llama la ecuación de oscilación. Entonces su respuesta siempre es del tipo oscilatorio. El propósito de este análisis post-contingencia pues es apreciar si el sistema es capaz de encontrar una nueva condición de equilibrio. Ese es el propósito. Pero para esto necesitamos ya datos WAMPS. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de todo este complejo sistema de monitoreo y control? Pues el objetivo finalmente es mantener el sistema en la medida de lo posible en condiciones aceptables de operación y preservar el suministro de energía eléctrica. Ese es el objetivo. Ok. Entonces, aquí me voy a enfocar ya en los diferentes tipos de estabilidad que justamente pueden ser evaluados a través del sistema WAMPS. Dentro de las estabilidades está la de voltaje, la de ángulo, la de frecuencia, y todas esas pueden ser evaluadas a través del sistema WAMPS. Entonces, primero la estabilidad de voltaje es la habilidad de un sistema de potencia de mantener voltajes aceptables en todas las barras luego de que se haya sometido a una perturbación.
Este tipo de estabilidad puede ser de corto plazo o de largo plazo. La estabilidad de corto plazo se la suele analizar de forma convencional a través de simulaciones en el dominio del tiempo. En cambio, que la estabilidad de largo plazo se la puede analizar a través de simplificaciones como las curvas PV, que son las que están aquí esquematizadas. Desde el punto de vista de técnicas matemáticas, pues se puede utilizar análisis dinámico, sensitividad, análisis modal, curvas PV, inteligencia artificial, y también se puede utilizar el equivalente Thevenin. Entonces, el sistema WAMS que tiene SENACE justamente utiliza el concepto del equivalente Thevenin para el monitoreo de corredores de transmisión. ¿En qué se basa el concepto del equivalente Thevenin? Si yo tengo PMUs a los dos extremos de un corredor de transmisión, no estoy hablando de una línea de transmisión, sino de un corredor de transmisión que puede estar compuesto de varias líneas de transmisión. Si yo tengo PMUs a los dos extremos, es posible a través de cálculos matemáticos sencillos y utilizando el equivalente T de una línea de transmisión, determinar un equivalente Thevenin. Entonces, a través de la determinación de este equivalente Thevenin es posible determinar una ecuación matemática que me permite calcular el comportamiento del voltaje del nodo de recepción en función del flujo de potencia y del voltaje en el nodo de envío. Y es una ecuación, como ustedes ven, de un doble radical y internamente pues de orden 4. Esa ecuación tiene esta forma, y no es más que la forma de la curva PV. Entonces, en tiempo real yo puedo estar permanentemente calculando esta curva. De hecho, eso es lo que hace el aplicativo WAMS. Y el objetivo es cuantificar el margen de estabilidad. ¿Qué es el margen de estabilidad? Es la distancia del punto de operación a la nariz de esta curva. Entonces, mientras más lejos esté yo de la nariz, pues estaré en una mejor condición de estabilidad. Pero claro, desde el punto de vista conceptual yo puedo decir, bueno, ¿y qué tan lejos debo estar? Entonces, lo ideal es definir límites apropiados. Estos límites están concebidos dentro del concepto de lo que es la alerta temprana. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues lo primerito que se hizo desde el punto de vista de la planificación fue el definir metodologías para parametrizar el aplicativo WAMS en función de algún concepto de seguridad. Entonces, claro, ¿cuál es el concepto de seguridad? El concepto de seguridad que se utilizó es el de la banda segura de operación, de estado estacionario, y los cortes que esta banda segura puede tener con las curvas PV. Ese fue el concepto que se utilizó. Bajo esa perspectiva, lo que se hizo es desarrollar una metodología que fue programada en Power Factory para poderlas calcular de forma iterativa, que consistía en hacer análisis iterativos y recurrentes orientados a congestionar a un sistema de potencia, en este caso el Sistema Nacional Interconectado. E internamente en Power Factory, en este caso en un DPL, que esto más bien ya fue evolucionado a un Python, se lo programó no hace mucho ya en Python, está programado justamente la forma del cálculo de la curva PV como lo hace la PMU, para que Power Factory realice los cálculos de forma iterativa y de esa forma poder determinar los puntos seguros. Ahora bien, como ustedes ven, aquí hay varias curvas. Estas varias curvas están relacionadas con el criterio N-1. ¿Por qué? Porque el concepto de seguridad siempre debe estar vinculado con el criterio N-1. Uno no puede decir que mi sistema está en unas condiciones seguras si no lo analiza para el N-1. En otras palabras, por ejemplo, yo puedo estar ahorita en una condición oscilatoria, qué sé yo, digamos que el límite de condición oscilatoria es del 4% para un sistema X, y yo puedo estar en el 4% y puedo estarme yo sintiendo feliz. Entonces, no necesariamente eso es apropiado, porque si ocurre una contingencia N-1, ese 4% puede caerse. Y dependiendo de cómo sea el sistema, pues podría caerse hasta valores de riesgo. Entonces, siempre para un concepto de seguridad y un concepto de early warning tiene que estar vinculado con el criterio N-1. Entonces, justamente eso es lo que se programó en Power Factory. Aquí está una ilustración, una animación que muestra justamente cómo opera el sistema WAMS en tiempo real. Como ustedes pueden observar, pues, aquí está el cálculo de la curva, aquí está el puntito de operación, y aquí están dos liñitas que fueron las que fueron parametrizadas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que supervisar en tiempo real? Que el puntito rojo no se acerque a las líneas. No que no se acerque a la nariz, que no se acerque a las líneas, porque ese acercamiento a las líneas es lo que ya me va a dar una condición de potencial inseguridad. Para estabilidad de corto plazo, pues en cambio, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Para estabilidad de corto plazo lo que se tiene que verificar es que luego de una perturbación severa,
el voltaje sea capaz de recuperarse y volver a entrar a las zonas seguras. Esto de acá, por ejemplo, es un índice, un índice sencillo que lo planteé en mi tesis de doctorado, en donde lo que se hace es cuantificar la cantidad de tiempo que el voltaje se salió de la franja segura, y en función de eso, pues, eventualmente disparar una alerta de seguridad que hasta podría disparar algún tipo de esquema de protección, como por ejemplo un esquema de alivio de carga adaptativo. Ok, para la estabilidad estática. La estabilidad estática de ángulo es una medida del nivel de congestión del sistema. Entonces, si ustedes ven aquí este esquema representa dos áreas que están interconectadas a través de un corredor de transmisión. Y la ecuación de la transferencia de potencia simplificada, pues es más o menos esto, es directamente proporcional al seno de la diferencia angular. Y como esta diferencia angular debería ser no tan grande, pues se aproximaría al mismo seno. Entonces, por tal motivo, pues se puede demostrar fácilmente que la transferencia de potencia por este corredor de transmisión es directamente proporcional a la diferencia angular. Y bajo esa perspectiva, el tener conocimiento de la diferencia angular me está brindando una idea clara del nivel de congestión del sistema. De la misma forma, lo que se hizo es estructurar primeramente un programa en Power Factory de la misma forma, con el propósito de cuantificar cuáles son las diferencias angulares máximas que es capaz de soportar el sistema, con el propósito de parametrizar el aplicativo. Entonces, lo que hace este aplicativo programado en Power Factory es llevar al sistema a condiciones de estrés bastante altas, con el propósito de llegar a los límites de separación angular. Y de esa forma se parametriza, o es factible de parametrizar el aplicativo. Entonces, aquí está igual una animación que muestra cómo funciona. Ustedes ven esta imagen se llama contorneo dinámico, y lo que pasa es que se va pintando de un color más oscuro mientras más grande es la diferencia angular. Entonces, claro, el concepto es que la alerta temprana sea cuando eso se pinte de un rojo sangre. Ahí tiene que el operador asustarse y pensar en hacer alguna acción de control. Ahora bien, lo que acabé de mencionar justamente es algo que igual hay que considerarlo. De nuevo, el concepto de seguridad se relaciona con el criterio N-1. Y así tiene que ser. Eso quiere decir que si mi mapa de contorneo se pinta de rojo, no quiere decir que el sistema ya está colapsando. Lo que quiere decir es que, estando así, si ocurre una N-1, ahí puede colapsar. Ese es el propósito del early warning. El early warning no está orientado a que se pinte de rojo cuando ya no hay nada que hacer, sino que se pinte de rojo cuando tienes que hacer una acción preventiva. ¿Sí? Igual en el tema de frecuencia es posible igual parametrizar los aplicativos para poder tener alguna idea. En este caso es un evento que dividió el sistema en dos áreas. Aquí está un área, acá está otra área. De la misma forma es posible considerar valores cuantitativos, como por ejemplo índices de desempeño para frecuencia, para posteriormente utilizar este concepto, por ejemplo, para un esquema adaptativo de alivio de carga, que como les decía es algo que estamos ahorita trabajando con una tesis de maestría. Ok, eso es una visión rápida de lo que es la operación en tiempo real. Ahora, en lo que es el análisis postoperativo. Luego de que el sistema operó, los datos de las PMU se quedan almacenados en el PDC. Y esos datos, pues, sirven para hacer una serie de análisis estadísticos que me permite o que se orienta a tener este conocimiento del sistema, saber cómo el sistema operó, cómo funcionó y eventualmente qué es lo que habría que corregir de ser necesario. Pues, por ejemplo, esto de aquí es una esquematización de un análisis estadístico de la diferencia angular. Entonces, como ustedes ven, pues, a lo largo de un determinado periodo, que esto me parece que era de un mes, es posible ver cómo la diferencia angular entre la PMU que estoy evaluando y la PMU que haya fijado de referencia varió. Entonces, esto de acá me serviría ¿para qué? Primero, para cuantificar si es que mi límite definido en la parte de planificación se cumplió. Y además, para eventualmente poderle dar información adicional a la parte de planificación. Sí, porque como les decía, la parte de planificación surgió de una simulación. En cambio, esto de acá ya son análisis estadísticos de cómo realmente operó.
Esto de acá, por ejemplo, es algo similar para análisis postoperativo de estabilidad oscilatoria. Es el trabajo en el que se está haciendo ya en SENACE en la parte de la sugerencia de análisis postoperativo. Por ejemplo, aquí lo que están ustedes viendo es el monitoreo diario de 2 días diferentes, del 18 y del 29 de mayo, del modo interaria que tenemos entre Ecuador y Colombia. Entonces le podemos ir haciendo el monitoreo de cómo fue el amortiguamiento, de cómo fue la amplitud, y esto pues obviamente nos ayuda para definir acciones de mejora en la operación, tanto en la parte de planificación de la operación como en la parte de operación en tiempo real. Acá, por ejemplo, está un tema de calidad de energía. Es posible apreciar que las PMUs también sirven para evaluar lo que son armónicos, y pues obviamente uno puede utilizar esa información para tener diferentes tipos de análisis, como por ejemplo la caracterización del comportamiento armónico del sistema. Por ejemplo, esto de aquí fue un trabajo que permitió identificar cuáles son las zonas con mayor armónico del sistema, y pues se logró en aquel momento identificar que una de las zonas era la zona norte, la que viene de Colombia, y esta zona lila, que más bien está orientada a la ubicación de unos hornos de arco. Entonces, de esa forma, pues, eventualmente es un tema que está por trabajarse mucho. Podría ser un indicativo para definir nuevos requerimientos del cumplimiento de calidad de la energía, o para definir la necesidad de instalación de filtros, eventualmente. Para análisis de eventos o análisis post-mortem que les había mencionado. Aquí, en esta lámina, pues ustedes van a ver solo unas rayas. Realmente es más que rayas, es el resultado de un análisis post-mortem de un evento que ocurrió hace un par de años. Les comento, este evento se relacionó con lo siguiente. Se abrió una línea de transmisión, de hecho me parece que fue la línea de transmisión Santa Rosa-Santo Domingo. Se abrió esa línea de transmisión, y lo que ocurrió es que el flujo de potencia de Coca-Cola Sinclair, que ya estaba conectado, dejó de fluir hacia la zona de Guayaquil a través del vínculo que lleva desde Santa Rosa a Santo Domingo, y provocó el incremento del flujo de potencia por la línea de transmisión Santa Rosa-Totoras. Entonces, eso de ahí lo que causó es esto. Simplemente, al abrirse un vínculo de la zona de Santa Rosa-Santo Domingo, se empezó a congestionar la Santa Rosa-Totoras, hasta que llegó a un punto en el que se actuaron protecciones y se abrió el otro vínculo. O sea, se provocó un evento en cascada. Un evento en cascada causado por una congestión. Entonces, lo que ustedes ven en este gráfico de acá, en cambio, es el voltaje en función del incremento del flujo. Y si ustedes se fijan, es posible apreciar que ocurrió un fenómeno de estabilidad de corto plazo. Y de hecho se llegó a la nariz de la transferencia de potencia, de la curva PV. ¿Sí? Entonces todo esto fue posible apreciarlo con PMUs. Con el sistema SCADA, pues simplemente esto es imposible, porque todo el evento duró, creo, menos de 10 segundos y ocurrió todo el evento. ¿Sí? Entonces, gracias a esta información, pues es posible hacer análisis de eventos de una forma muchísimo más dinámica, con mucha más información, con muchos más inputs para poder hacer un análisis más especializado. Y bueno, en la parte de planificación, como les decía, pues primero empieza con la ubicación de las PMUs, basado en un desarrollo de mi tesis de doctorado. Dirigí una tesis de pregrado hace unos 3 años, hace unos 4 años ya, en donde se propuso una forma no óptima, no con criterios de optimización, sino más bien con criterios de practicidad, una forma práctica de poder ubicar PMUs en función de la necesidad. Entonces, por ejemplo, se plasmó la posibilidad de hacerlo orientado a evaluar esta diferencia angular, orientado a evaluar la estabilidad de voltaje, o orientado a observabilidad dinámica, es decir, a modos oscilatorios. Entonces, bueno, esto se lo dejó plasmado de forma conceptual, y uno de los principales beneficios de ese trabajo fue que finalmente se estructuró una regulación. Nosotros somos uno de los pocos países del mundo que tenemos una regulación estructurada en la que ya dice que es necesario instalar PMUs, ¿sí? Eso no es común hasta ahora. Hasta ahora eso no es común, y nosotros pues ya tenemos
plasmado eso en una regulación. Entonces, una vez que las PMUs están instaladas, pues como les dije, uno puede pensar en aplicaciones como un despacho con restricciones de seguridad, que se alimente incluso no solo de las simulaciones, que es parte fundamental en la planificación de la operación, sino de los resultados del análisis postoperativo. Entonces, los resultados del análisis postoperativo de estos histogramas que les estuve mostrando antes, le entran a la parte de planificación y ahí sirven como para poder tener una mejor toma de decisiones, ¿sí? Esto es un tema que se lo ha trabajado, se lo ha hecho y se lo ha implementado en ciertas condiciones. Otro tema fundamental es la validación de modelos. Esto que les estoy mostrando aquí, igualmente no es una simulación, o sea, bueno, es una simulación en Power Factory, pero es de algo real. Es los resultados del trabajo que hicimos el año anterior para la validación de modelos de Mina San Francisco. Entonces, fuimos a la central, vamos a la central, hacemos pruebas en campo, la central, inyectamos unas señales de prueba que existen en el ABR en este caso, y eso provoca una respuesta del ABR. Entonces, la respuesta del ABR es la que está en color verde. Esa es la respuesta real. ¿Medida con qué? Con PMUs. Entonces, tenemos PMU instalado en la central, en función de la regulación que les mostré antes. Hacemos las pruebas en campo, registramos eso, y posteriormente, a través de un proceso de optimización programado en Power Factory, esto de aquí, por ejemplo, está hecho a través de un algoritmo que se llama Mean Variance Mapping Optimization, que yo lo programé en Power Factory cuando estaba en el doctorado. Y se procesa una serie de iteraciones dentro del algoritmo de optimización heurístico hasta que se le forza al modelo en Power Factory a acercarse lo más posible a la medición en tiempo real. Esto de aquí es algo espectacular porque con esto ya se puede disponer de modelos validados que justamente van a ser el mecanismo de poder tener posteriormente simulaciones confiables desde el punto de vista dinámico. Sí, entonces este trabajo se lo ha hecho, se lo ha implementado. De hecho, lo hemos realizado en 8 centrales de generación del país, en las 8 más grandes hidráulicas. Y bueno, esta parte de la estabilidad oscilatoria la quise dejar para el final, ya para ir terminando. La estabilidad oscilatoria en términos generales no es más que la respuesta dinámica natural de los sistemas, como ya lo dije antes. Se relaciona con el intercambio de energía entre grupos de generadores a través de vínculos de transmisión. Las oscilaciones pueden ser de tipo local, cuando los generadores están cerca. Esos modos locales suelen tener frecuencias de oscilación entre 0,7 y 2 Hz. Pueden ser de tipo interárea, cuando grupos de generadores grandes oscilan contra otros grupos de generadores a través de vínculos congestionados. Es el caso, por ejemplo, del modo que tenemos entre Ecuador y Colombia. También pueden haber oscilaciones de tipo de modos de control asociados con ABRs, esos son modos de frecuencias altas de 5 o 6 Hz, o modos relacionados con los generadores hidráulicos, con los gobernadores de los hidráulicos, esos en cambio suelen ser de bajas frecuencias. ¿Cómo se evalúa la estabilidad oscilatoria? Convencionalmente se lo evalúa con análisis modal, que es un análisis matemático que se lo corre en software de simulación como Power Factory, que se basa en la alineación de modelos, en la alineación de los modelos matemáticos de las ecuaciones diferenciales y en la estructuración de un espacio de estado. Entonces uno calcula la matriz de estado, le saca los valores propios, los vectores propios, y con eso se hace el análisis modal. Y la otra forma, que es como lo hace el sistema WAMS, es a través de algoritmos de identificación modal. ¿Qué son esos algoritmos? Pues lo que son es unos algoritmos matemáticos de análisis de señales que lo que hacen es descomponer a la señal dinámica en sus posibles modos de oscilación. ¿Qué es lo que hace? Es un proceso de optimización que lo que hace es descomponerle a la señal en un sumatorio de modos oscilatorios, que son estos términos. Entonces, estos términos que no son más que funciones sinusoidales amortiguadas a través de un exponencial con un sigma que para que sea amortiguado el sigma tiene que ser negativo. Eso de ahí es lo que se conoce como modo oscilatorio. Entonces, el sistema WAMS, en este caso WAP Protector que tiene SNACE, pues aplica justamente un algoritmo de identificación modal. Entonces, en esta animación, ustedes pueden apreciar cómo el algoritmo de identificación modal descompone una señal oscilatoria que ocurrió luego de una perturbación. Esto es una situación real, ¿no? De algo que ocurrió. Se abrió un vínculo de transmisión en la zona de Quevedo, de aquí de Ecuador, y como ustedes ven, se disparó un modo local. ¿Un modo local de quién?
pues en este caso fue un modo local de parcelaneado de wind, de hidronación. Entonces, claro, ese modo no desapareció hasta que la perturbación fue limpiada, ¿sí? O sea, hasta que se volvió a cerrar la línea. Eso es desde el punto de vista de visualización en tiempo real. Desde el punto de vista de análisis postoperativo, como les dije, pues uno puede utilizar los datos guardados en el PDC para hacer una serie de análisis estadísticos. Esto de aquí, por ejemplo, muestra la caracterización estadística para diferentes modos de oscilación. Aquí está la del interarea, que es parecida a la que se mostró antes. Acá están modos de control, acá están modos locales. Entonces, toda esta información estadística nos permite posteriormente caracterizar los modos oscilatorios y poder apreciar si se cumplen o no los límites apropiados de operación. Otro tema en el que se ha trabajado de hecho esto se lo trabajó en la tesis de maestría del subgerente de análisis postoperativo. Se lo trabajó con el propósito de hacer una caracterización de modos oscilatorios a través de un análisis multivariante que lo que permite es identificar la correlación existente entre el amortiguamiento de los diferentes modos de oscilación con el despacho operativo. Entonces aquí lo que hicimos es estructurar una base de datos del sistema WAMS y del sistema SCADA, y lo que hicimos es una serie de correlaciones multivariantes entre los diferentes datos, y posteriormente se entrenaron unos clasificadores inteligentes, unas máquinas de soporte vectorial, que me permiten caracterizar el comportamiento oscilatorio. Entonces todo esto se lo puede hacer utilizando los datos. Entonces, finalmente, para terminar la presentación, les quiero mostrar la parte en la que hemos estado trabajando en los últimos 2 años, que es la parte de la sintonización de PCS. En SENACE se ha trabajado intensamente en la estructuración de una metodología totalmente integral que permite llegar a la sintonización en campo de los PCS, a la sintonización exitosa en campo de los PCS. Y uno de los insumos fundamentales es la tecnología WAMS. Entonces, ¿cómo empieza el tema? El tema empieza con la instalación de PMUs en las centrales. Necesitamos las PMUs para luego hacer las pruebas en campo, para hacer primero la validación de los modelos. Una vez hecha la validación de los modelos que ya les mostré arriba, lo que hacemos es una serie de análisis oscilatorio del sistema, tanto utilizando los registros WAMS para poder apreciar comportamiento real oscilatorio, como utilizando análisis modal, respuesta en frecuencia y simulación del dominio del tiempo. ¿En dónde hacemos esto? Pues en el WAMS, y estas simulaciones pues lo hacemos en Power Factory, en Python, en MATLAB, ¿sí? Y obviamente utilizamos ahora el simulador en tiempo real, que el ambiente o la interfaz es a través de MATLAB. Una vez dicho esto, finalmente se puede ahí definir cuáles son los parámetros apropiados de los PCS a través de una consideración de análisis multiescenario, utilizando técnicas de Monte Carlo, utilizando el algoritmo heurístico que les había mencionado para apropiadamente optimizar una función objetivo definida. Y luego todo esto se lo ha probado en el simulador en tiempo real a través de un test bed de PCS, para sintonización de PCS. Y una vez que ya tenemos todo eso, ahí regresamos a la central y hacemos las pruebas de sintonización con validación en campo. ¿Qué herramienta usamos? Pues WAMS, ¿sí? PMUs. Entonces, primero, como les decía, instalamos PMUs en las centrales. Estas PMUs monitorean, son PMUs especiales que monitorean no solamente los fasores, sino también cantidades que vienen o que provienen de los sistemas de control. Medidas analógicas les llaman las PMUs. Entonces yo puedo estar monitoreando la parte eléctrica y al mismo tiempo estar monitoreando la salida del PCS, la salida del ABR, el governor, etc. Con esta información, como ya les había dicho, lo primero que se hace es una validación de modelo. La validación del modelo inicia con la validación del generador ABR, y posteriormente esa validación del generador ABR se complementa con una validación tipo SNIF, Single Machine Infinite Bus. Y para esto, pues ya se utilizan registros WAMS, de ser posible, para poder hacer una validación del modelo completo. Sí, este es un trabajo que lo estamos haciendo de forma permanente. De hecho, ahorita estamos tratando de identificar un equivalente dinámico para el sistema colombiano, utilizando el mismo concepto. Y bueno, el tema de WAMS también, como ya les dije, pues sirve para hacer todo un análisis estadístico, identificar el comportamiento del modo e identificar incluso cuáles son las fuentes de oscilación. Esto de acá se lo hace a través del mismo aplicativo WAMS, utilizando unos conceptos de distribución de energía.
para finalmente aplicar la metodología que les había mencionado. Entonces, la metodología lo que hace es, a través del algoritmo heurístico y de unas restricciones basadas en la respuesta en frecuencia, se logran determinar los mejores parámetros del PCS para que actúen de la mejor manera posible ante los fenómenos reales identificados previamente con el sistema WAMS. Una vez hecho eso, se hace una validación a través de simulaciones, pero claro, de simulaciones con modelos ya validados, por eso viene después. ¿Qué considera análisis multiescenario? A través de Monte Carlo es posible hacerle al sistema variar mucho y se puede identificar diferentes condiciones operativas en las cuales se pone a prueba la sincronización de los PCS. Esto de aquí representa el lugar geométrico de las raíces de los valores propios, o sea, de la frecuencia compleja del modo. Y es posible apreciar que sin los PCS, efectivamente, en este caso existían condiciones inestables. Es decir, que la parte real del valor propio es positiva. Y claro, con los PCS, pues todo eso le movemos hacia la izquierda y podemos garantizar que la sintonización cumple con criterios de control robusto, ¿sí? Una vez hecho eso, pues también hemos implementado un testbed para sintonización de PCS utilizando el simulador en tiempo real. Y aquí les quiero mostrar unas animaciones que justamente han sido obtenidas de esa simulación en tiempo real. Entonces, esto de aquí es el sistema WAMS conectado al simulador en tiempo real. Esto de aquí es un osciloscopio que está monitoreando la salida del ABR y del PCS. Y como ustedes ven, antes de sintonizar los PCS, pues se tienen eventos oscilatorios. De hecho, es posible ver que puede existir un evento de inestabilidad oscilatoria sin aplicar la metodología de sintonización de los PCS. Y una vez aplicada la metodología de sintonización de los PCS, pues obviamente el PCS le hace responder a la potencia reactiva, esa es la forma como funciona, le hace que reaccione y evita la oscilación. Entonces, de esa manera, pues, se logra transformar un fenómeno oscilatorio en un fenómeno de respuesta estable, ¿sí? Con un alto amortiguamiento. Esto de acá tiene un amortiguamiento de alrededor del 10%, por eso casi ni oscila. Entonces, esto de aquí es el testbed que se lo ha implementado en el laboratorio de simulación en tiempo real del CENACE, y luego de haber hecho todo este ejercicio, pues, nos vamos a campo. Y en campo, pues, simplemente lo que se hace es replicar. Acá no tenemos el ambiente de simulación en tiempo real, sino tenemos los WAMS reales. Entonces, lo que se hacen es pruebas. En este caso, por ejemplo, es los registros del sistema WAMS en las pruebas que hemos realizado. Este de aquí es de una central, este de aquí es de otra central. Ustedes pueden observar, sin PCS es esta respuesta en donde es notoriamente oscilatoria, y ya con el PCS, miren lo que pasa. Ya no oscila. Ese modo prácticamente se lo amortiguó. Esto de acá es en otra central, el comportamiento es equivalente, aquí incluso es mucho más notorio. El rojo era sin los PCS y el azul es ya como quedó con nuestros PCS sintonizados, pero con toda esta metodología que les menciono, ¿no? No es un tema de que voy y empiezo a mover los parámetros, sino es más bien un trabajo arduo que involucra una serie de tecnologías y de conceptos de ingeniería. Ok, entonces, el concepto, esta es la última lámina, el concepto que quería dejar plasmado al final, es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el sistema, en la Smart Transmission Grid? Este es el concepto de Smart Transmission Grid que yo lo tengo plasmado en mi tesis de doctorado. De hecho, este gráfico lo plasmé en mi tesis. Es que yo tengo un sistema, en este caso el sistema ecuatoriano, y ese sistema es monitoreado a través del SCADA o a través del WAMS, que no es más que una SCADA mucho más rápido y sincronizado. Entonces, aquí lo que estoy haciendo en un principio es recolectando datos, que es lo que les dije. ¿Esos datos me sirven para qué? Para el análisis postoperativo. Una vez que logro hacer el análisis postoperativo, ahí recién identifico patrones de comportamiento que ahí sí me van a servir para el tema del situation awareness, de la conciencia situacional. Y esto es lo que ya me va a servir en tiempo real. ¿Y para qué me va a servir este conocimiento ya en tiempo real? Ahí sí, para hacer acciones de control correctivo preventivo. Entonces, para llegar acá, que es el último cajoncito para que el sistema sea autocurable, que sea una self-healing grid, tuvo que haberse atravesado todo esto de acá. Ahora, lo que sí quiero mencionar es que en CENACE ya estamos aquí. Ya estamos aquí, y de hecho ya estamos queriendo pasarnos acá. Como les comento, la tesis de maestría de Bolívar, pues ya es pasarnos acá. Pero
esto de aquí lo hemos trabajado durante 7 años, ¿sí? Para llegar acá. Entonces, finalmente estoy viendo, o sea, me siento bastante satisfecho porque estoy viendo que el concepto que lo plasmé en mi tesis, pues está yendo a hacerse realidad, ¿sí? Y lo estamos yendo a hacer realidad aquí en Ecuador, lo cual es una cuestión espectacular, porque todo esto que les menciono, aunque aquí no inicié diciendo eso, más bien lo termino diciendo, todo esto es tecnología del estado del arte. Y Ecuador es uno de los pioneros a nivel de América y posiblemente a nivel mundial en esto. Y lo que estamos haciendo es algo aplicado, no es únicamente en papers o en tesis, sino lo estamos haciendo en el sistema. Gracias. Gracias, Jaime. Gracias por esta excelente presentación. Este webinar es la introducción al curso de WAMS que ofreceremos junto con el doctor Cepeda próximamente. Tienen que seguir nuestras redes sociales para que tengan mayor información y les haremos llegar la información sobre el curso, horarios y todo lo concerniente. Vamos a continuar ahora con las preguntas. Tenemos algunas preguntas que han hecho nuestros participantes. ¿Está bien, Jaime? ¿Continuamos con las preguntas? Sí, sí. Perfecto. Ya. Estimados, buenas noches. Si tienen... Buenas noches. El uso máximo de los PMUs vendría dado de la sinergia con la programación en Power Factory y los sistemas de control. Ok, a ver, desde el punto de vista del concepto, como lo mencioné a lo largo de la presentación, los datos de las PMUs solitos se quedarían a medias, nos quedaríamos en una parte del comportamiento del sistema. ¿A qué voy con esto? Como les dije antes, los datos de las PMUs es como los datos de un electrocardiograma. Entonces, para poder tener conocimiento y poder realizar esta parte que les mostraba al final de la presentación, esto de acá, poder llegar a hacer esta identificación de patrones y poder llegar a establecer esta conciencia situacional, únicamente con los datos fasoriales nos quedaríamos cortos. Tendríamos que esperar que ocurran miles de perturbaciones para poder llegar a tener una conciencia situacional completa. Entonces, eso es imposible a no ser que el sistema esté hecho pedazos y solo pase fallando. Entonces, eso es algo que no debería ocurrir. Bajo esa perspectiva, para poder tener una amplia conciencia situacional, tenemos que vincularle al modelo con la información WAMS. Entonces, los WAMS se deben convertir en un input para la validación de modelos. Y de esa forma poder tener una confianza en los modelos dinámicos y ahí sí poder hacer análisis como los que les mostraba, incluso de Monte Carlo, como esto de acá. Esto de acá son miles de simulaciones. De aquí están metidas, me parece que 5,000 simulaciones. 5,000 simulaciones. Pero son 5,000 simulaciones creíbles. ¿Por qué? Porque surgen de este modelo que ya fue validado. ¿Validado con qué? Con WAMS. Las WAMS me ayudan a validar justamente mi modelo y ahí sí yo puedo tener este tema de análisis de conciencia situacional espectacular. Pero entonces, bajo esa perspectiva, mi criterio particular, porque hay conceptos de que las WAMS permiten para hacer el model-less, o sea, sin modelo, y de hecho es verdad, porque permiten hacer un análisis sin modelo, pero mi concepto integral es que ese análisis sin modelo va a quedar muy restringido. Entonces, más bien debemos aprovechar para mejorar el modelo y ahí sí tenemos un tema de análisis mucho más integral y que me podría dar una información mucho más amplia de conciencia situacional. Entonces, así lo he plasmado y lo veo yo. Perfecto, esperamos que esté muy claro para nuestro participante. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Toda la data obtenida por las PMU son almacenadas en algún centro de datos con servidores parecido a un SCADA distribuido o cómo se maneja este aspecto? Sí, claro, como lo dije al principio de la presentación, los datos de las PMUs viajan a través de fibra óptica y llegan a un concentrador de datos que justamente es un SCADA, centralizado en donde se almacenan los datos. Ahora, lo que sí me atrevo a mencionar es que estos datos no tienen que ser almacenados todos. ¿Por qué?
Porque las PMUs están orientadas más a la parte dinámica, entonces yo debería seleccionar qué almaceno. ¿Por qué? Porque ocupa mucho espacio. Entonces lo que se acostumbra a hacer es tener un almacenamiento tipo cíclico. Es decir, yo tengo X cantidad de terabytes para almacenar, por decir, 3 meses, y luego de esos 3 meses empiezo a sobreescribir, pero escojo qué guardar de forma permanente. ¿Y qué es lo que voy a escoger? Fenómenos dinámicos. Sí, fenómenos dinámicos, eventos que sean de interés, porque lo demás no me sirve. Realmente los estados cuasi estacionarios, para eso tengo el SCADA. ¿Para qué voy a tener guardado datos de WAMPs, que son mucho más complejos de gestionar, si tengo para eso SCADA? Entonces, sí debe ser gestionado así como lo estoy mencionando. Perfecto, vamos a la siguiente pregunta. En la presentación vi que se hace validación de modelos de centrales eléctricas con PMUs. ¿Se realiza algo para validar los modelos de las cargas, tomando en cuenta que su dinámica será más importante con la nueva tendencia de redes inteligentes y cargas activas? Sí, estamos de hecho en un proyecto con el Metro de Quito, lo menciono. Con el Metro de Quito estamos en un proyecto desde hace más de 2 años, orientado a la estructuración de los modelos estáticos y dinámicos del Metro de Quito. Y justamente ahorita estamos a la espera. Lastimosamente pasó este tema de la emergencia sanitaria, sino a finales del mes de marzo, la última semana del mes de marzo, ya íbamos a instalar unas PMUs en la central Quitum, en la parte de Quitumbe, en la subestación de Quitumbe de pasajeros, para hacer las pruebas del metro. Y efectivamente, nuestro propósito es hacer la validación de las cargas dinámicas también, como el metro. El metro es una carga dinámica, muy dinámica, porque incluye respuesta de motores a través de electrónica de potencia y además se mueve. Entonces, la carga del metro, ahorita para nosotros, para los ecuatorianos, va a ser la carga más dinámica que vamos a tener. Incluso más dinámica que los hornos de arco, que es algo que con lo cual ya hemos tenido que lidiar también. Entonces, sí, efectivamente estamos en eso. Ojalá ya hagan las pruebas del metro y termine este tema de la emergencia sanitaria y podamos concretar lo que les menciono. Bueno, tenemos varias preguntas. Creo que podríamos continuar con unas 2 más por haciendo honor al tiempo. No sé qué te parece, Jaime. Sí, sí, sí. Está bien, un par de más. Perfecto. Buenas noches. En la actualidad, las señales análogas, voltajes y corrientes, y las señales digitales que están conectadas a las PMUs están conectadas a través de cableado duro. Se está innovando en el diseño de subestaciones. Como primera etapa, ya se están digitalizando las señales binarias de posición y alarmas de equipos. A futuro se digitalizarán las señales análogas con merging units o directamente con transformadores de instrumentos de tipo óptico. Con esos antecedentes, ¿existe un mejor desempeño de WAMS con la implementación de la digitalización de subestaciones? O sea, la misma PMU es un elemento de digitalización. O sea, la misma PMU es un elemento de digitalización. Lo que hace es transformar las señales analógicas a digitales. Entonces, la misma PMU hace ese trabajo. Ahora bien, efectivamente existe una tendencia para implementar funcionalidades PMU en diferentes IEDs. Entonces, sí, muchos IEDs que pueden estar ubicados en diferentes puntos del sistema podrían tener ya funcionalidad PMU. ¿Qué es la funcionalidad PMU? No es más que el concepto de sincronización que lo mencioné, junto con el concepto de una apropiada estándar de comunicación, en este caso el IEEE 37118. Entonces, yo podría tener en un IED que mida cualquier cosa la opción de poder registrar cualquier tipo de medición. Ahora bien, el hecho de que yo tenga la opción de registrar cualquier tipo de medida dentro de la PMU no necesariamente quiere decir que va a mejorar el concepto de monitoreo dinámico. Uno tiene que seleccionar apropiadamente qué me sirve. ¿Por qué? Porque como ya comenté, la gestión de datos de las PMUs es mucho más compleja. Por el mismo hecho de que se actualiza tan rápido y que genera tanto volumen de datos, pues es prácticamente un concepto de gestión de tipo Big Data de Big Data con streaming. Entonces, eso de ahí tiene que ser bien analizado, porque caso contrario, el sistema WAMS tiene que ser muy grande, tiene que ser muy costoso. Y eso es algo que no se lo puede nomás gestionar, incluso por espacio de almacenamiento y por capacidad de servidores para procesamiento. Entonces, las PMUs están orientadas a la parte dinámica, no está orientado a medir cualquier cosa. Para eso están los SCADAs convencionales.
Perfecto. Bueno, tenemos varias preguntas. Por honor al tiempo, vamos a hacer una última pregunta. Y bueno, que nos toca hacer la cuña publicitaria. Creo que las siguientes preguntas se podrán ir respondiendo en el curso. Jaime, ¿cuál es su percepción de los límites establecidos en la norma IEEE C37118.1? Y dos, sobre el cálculo de las PMUs y su transmisión de datos a PDCs y PDCs-S. Ya, el estándar tiene, los estándares en general tienen el propósito de normalizar las cosas. Entonces es muy importante el poder concebir estándares para diferentes tipos de interoperabilidad. En el concepto de Smart Grids, un término fundamental es este, el de interoperabilidad. Entonces, para que diferentes dispositivos IEDs, en este caso PMUs, sean capaces de interoperar entre ellos, tienen que estar estandarizados. Entonces, bajo esa perspectiva, IEEE ha estructurado el estándar C37118 desde su versión 2005, que fue la primera, que luego fue modificada en la 2011 y finalmente fue modificada en la 2014, que es la que está vigente actualmente. A lo largo del tiempo y en estas tres diferentes etapas de estándar, el IEEE ha considerado la respuesta dinámica de las PMUs como un punto clave. Y ese punto clave realmente es fundamental. ¿Por qué? Porque el cálculo del fasor, cuando la señal se distorsiona, que es justamente en los transitorios, por ejemplo, cambia la frecuencia, eso ya es una distorsión. El cálculo del fasor se complica porque Fourier, por ejemplo, busca señales sinusoidales puras. Y al darle una señal sinusoidal alterada a la frecuencia, pues prácticamente le estoy confundiendo al Fourier. Y eso de ahí provocaba que los fasores pues tengan mucho error. Y eso nosotros lo hemos estado comprobando en el laboratorio de simulación en tiempo real. De hecho, estamos trabajando en un testbed para PMUs orientado a hacer análisis de concepto y análisis de respuesta de las PMUs para verificar que efectivamente se están cumpliendo criterios de condiciones dinámicas. Y hemos verificado que ciertas PMUs simplemente no los cumplen. Y al no cumplirlos, nos están dando información potencialmente errónea justo cuando la necesitamos correcta, que es en la parte dinámica. Entonces, todos estos límites y todas estas exigencias tienen que ser cumplidas. Tanto es así que IEEE ahora certifica el cumplimiento del estándar 2014. Y en el mundo me parecen que hay 6 u 8 máximo PMUs que han pasado esta certificación. Y esas son las que deberían ser implementadas. Perfecto, muchísimas gracias. Jaime, no nos queda más que agradecerte nuevamente por tu magnífica presentación y agradecer a todas las personas de Centroamérica y Latinoamérica que nos han acompañado esta noche para escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches.